Desde la perspectiva de la redimensión curricular por ciclos, se asume como un conjunto de recursos y acciones pedagógicas y administrativas integradas y articuladas entre sí para desarrollar una unidad de tiempo que integra varios grados, dentro de la cual los estudiantes pueden moverse con mayor flexibilidad. Creo que el plan de estudios debe evidenciar precisamente esa flexibilidad en tanto reconozca cada maestro cuáles son sus intencionalidades formativas, siempre y cuando construya los contenidos del plan de estudios de manera interdisciplinaria y en asocio con otros ciclos. ¿Qué se espera de la formación por ciclos? ¿Y qué esperamos entonces para elaborar un plan de estudios interdisciplinar? Primero, atender al desarrollo del ser humano. Entonces ustedes deben tener en cuenta las edades, digamos, de sus estudiantes y las capacidades mentales que, de acuerdo a las edades, estos estudiantes tienen para potenciar. Desarrollar todas las dimensiones del ser humano sería otra intencionalidad de esa formación por ciclos. Desarrollar las competencias asumidas institucionalmente desde cada ciclo. Por eso no podemos pensar en que pueden entregar ustedes el taller 4 elaborado sin haber ustedes reconocido cuál fue el horizonte que al fin quedó para el 2010. Trabajar interdisciplinariamente con estrategias pedagógicas que promuevan la integración curricular y flexibilizar y contextualizar la educación. Como ustedes lo saben, la estructuración curricular por ciclos exige pensar en unos ejes transversales. La Secretaría de Educación propone 3 ejes, que son comunicación, artes y lengua, ética y formación ciudadana, y comprensión y transformación de la realidad cultural y social. Pero ustedes pueden, de acuerdo a su énfasis, colocar otro, integrar otros los 3, o quitar todos y colocar el que ustedes consideren pertinente, o innovar y colocar unos ejes transversales que den respuesta precisamente a sus necesidades de contexto. Deben tener en cuenta también para el plan de estudios esa matriz que presenta la Secretaría de Educación, en donde nos cuenta qué es lo que debe estar pensado para cada ciclo y de acuerdo precisamente a los ejes integradores. ¿Cómo nos organizamos para la redimensión curricular por ciclos? 1. Debe haber un acuerdo que debe nacer del consejo académico del componente tecnológico del PEI. O sea, sin ese acuerdo y sin la publicación de ese acuerdo para toda la planta docente, no puede pensarse un plan de estudios. Así que aquellos colegios que hayan hecho el taller número 4 sin haber visto antes, leído y analizado ya el acuerdo tecnológico del PEI, deben entonces volverlo a analizar para poder mirar cuál ha sido, digamos, la interrelación. 2. Clasificación y conceptualización de las competencias institucionales por desempeños. O sea, esto es muy importante, porque ustedes deben construir las competencias pertinentes para cada ciclo, ¿cierto? No solamente de acuerdo a los contenidos internos que corresponden a las edades cronológicas de los estudiantes en cada ciclo, sino que además de eso deben estar pensadas de acuerdo a las competencias generales del colegio que se debieron generar a través del taller 1, 2 y 3 y que debe ser avalado por el consejo académico. 3. Aparte de esas 2 consideraciones, deben hacer una caracterización de la población estudiantil por ciclos. Y esa caracterización responde precisamente a las características, digamos, cognitivas de los estudiantes, no tanto a las características socioculturales o económicas de los estudiantes, aunque deberían tenerse en cuenta, y reconocemos que ustedes tienen precisamente esa información, que deben usarla también como un dispositivo para pensar el plan de estudios de cada ciclo. Pero lo que aquí importa realmente es reconocer cuál es la estructura mental y cuáles son las capacidades mentales que un estudiante de ciclo a ciclo debe potenciar
en el plan de estudios o desde el plan de estudios. Y finalmente debe tener una interrelación, es decir, debe haber una interrelación entre los ejes, los saberes y las habilidades, que se traducen en los indicadores de logro que más adelante vamos a presentar a manera de ejemplo. Muy bien, presentamos entonces un ejemplo de lo que es una organización curricular por ciclos o una malla curricular o un plan de estudios del ciclo 1 en el campo histórico. En esta matriz podemos evidenciar que existen unos ejes y que son los ejes que hemos evidenciado desde la Secretaría de Educación que deberían trabajar todos los colegios, pero que también el colegio debe pensarse y plantear desde su contexto unos ejes que lo integren. En esos ejes, o junto a esos ejes, se deben evidenciar unas competencias institucionales. ¿Cuáles son las competencias realmente que ustedes, que cada colegio apuesta? Por ejemplo, a algunos colegios les seduce mucho trabajar solamente en las competencias, en ellas, la competencia comunicativa, las competencias ciudadanas y las competencias cognitivas. Pero ustedes pueden pensar otras clases de competencias que realmente den respuesta a las necesidades de contexto. Ahora, acompañando a esas competencias junto con sus ejes, entonces hay unos desempeños generales por cada una de las competencias elegidas. Por ejemplo, para el eje de comunicación, arte y lenguaje existe la competencia comunicativa, ¿no?, por antonomasia. Y para esa competencia el desempeño sería capacidad de comunicarse de manera coherente, clara y contextualizada y respetuosa, identificando los diferentes contextos en los que se comunica. Recordemos que esto es para el ciclo 1 en el campo histórico. Ahora bien, ese desempeño que nace de la competencia comunicativa, que a su vez nace del eje comunicación, arte y lenguaje, presenta, digamos, o debe presentar una caracterización de la población por ciclos. Y en ese sentido, lo que se le solicita a los colegios es que, de acuerdo con las características de la población de cada institución, pues entonces coloque ahí cuáles serían las características de la población de ciclo 1 en el campo histórico. Unido a esta caracterización vendría una segunda tablilla, una segunda columna que ya pregunta por los contenidos pertinentes para ese ciclo en el campo histórico, que es respuesta a esa caracterización, a esos desempeños, a esas competencias y a ese eje. Y ahí específicamente se les solicita tengan en cuenta los lineamientos curriculares expedidos por el MEN, o que tengan en cuenta los campos de conocimiento que ha expedido la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Ahí se encuentran compilados con mucha reflexión y con mucha propiedad intelectual cuáles podrían ser los contenidos que los maestros podrían pensar para su colegio en ese ciclo y en los demás ciclos, por supuesto. Y acompañado finalmente ya de esos contenidos están los logros por ciclos. Digamos que los logros incluyen contenidos, habilidades, destrezas y actitudes que se esperan desarrollar en el estudiante en cada ciclo a la luz del perfil de formación general. Por ejemplo, para este ciclo, en el eje que he comentado, con sus competencias y demás elementos que integran el plan de estudios, un logro sería: comprende y expresa sus emociones y sentimientos en relación con su propia historia y de quienes la rodean, familia, ¿no? Entonces, es un ejemplo que se les plantea a ustedes para que lo analicen y les sirva como un recurso para poder repensar su plan de estudios al 2010.